La resurrección inspira vida, da vida y trasciende la vida a Dios. La resurrección es la fuente, es el camino más directo para encontrarnos con nuestra propia realidad final. No es la muerte, es la vida divina. La resurrección nos inspira, como dice San Agustín, que nuestra alma viene de Dios y no descansará hasta que regrese a Él, como lo enfatiza mucho en sus confesiones. Por eso es importante que nosotros estemos dando testimonio de vida de la resurrección. Esa vida que está presente, como dice el libro de los Macabeos en el capítulo 7, en su segundo libro, cuando habla de esta madre de familia que les inspira a sus hijos que tienen que estar dando la vida, que tienen que dar la vida y ofrecer su vida para defender sus valores, para defender las virtudes, para defender la fe, para defender la ley de Dios. Y por eso ellos también se exponen y se inspiran ellos mismos entre uno y otro, pero en especial su madre va ayudándoles a sus hijos a que ellos vayan haciendo de esta vida presente una vida de gracia, una vida que los ayuda a descubrir que cada uno de nosotros, como dicen ellos mismos, a mí nadie me quita la vida, yo la voy a ofrecer por dar testimonio de aquel Dios vivo. El Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo y Jesús lo va a recalcar profundamente en un ejemplo cuando es en el bautismo. Cristo, cuando es bautizado, al salir del Jordán, viene esa expresión de Dios que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y entonces ya Juan, al ver la paloma descender sobre Jesús y llevarlo al desierto, ya es un ejemplo de la resurrección. Vemos otro ejemplo muy fuerte cuando Jesús le dice a la hija de Jairo, Telita cum, niña, yo te lo mando, despierta. Vemos otro ejemplo también de aquel joven que va camino al cementerio de aquella viuda que tenía solamente ese hijo, y Jesús detiene el féretro y entonces detiene el féretro y le dice al joven, joven, yo te lo mando, resucita. Y se levanta el joven ya después de muerto. Vemos también a esa persona que tiene ya la experiencia, que vive ya 4 días en el sepulcro, que es el mismo Lázaro. Lázaro nos va a recordar que Jesucristo es el dueño de la resurrección, como le enfatiza Marta y María. Si tú crees en la resurrección, hoy mismo vas a ver la resurrección. Y dice ella, yo sé que lo voy a ver en el último día. Le dice Marta a Jesús, sí, yo soy la resurrección del último día, pero también de hoy. Y si tú crees en la resurrección, hoy mismo vas a ver la resurrección en tu hermano. Y entonces Jesús nos va a plantear que Él es la resurrección. También nos va a decir, en especial en aquel pasaje cuando los doctores saduceos le presentan a Jesús este caso. Había en Israel una mujer. Nosotros vamos ahorita en una situación, de acuerdo al Deuteronomio, la persona que se case con un hombre o una mujer, y si en cualquiera de las familias, en especial si en esta familia había 7 hermanos, se casó el mayor con esta mujer, se murió pero sin tener hijos, y luego siguió el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta el séptimo. Al final de la vida, en el cielo, cuando resuciten los muertos, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Dice Jesús, de acuerdo a la tierra, de acuerdo a la carne, de acuerdo al estilo anatómico, fisiológico, a nivel psicológico, emocional, intelectual, psíquico, a nivel aún humano, a nivel carnal, a nivel de lo que significa la flesh, es decir, la carne, de acuerdo a ustedes, esto no va a suceder así en el último día. No, cuando verdaderamente ya lleve a plenitud la bendición, Dios, no va a haber hombres ni mujeres que se casan. Van a ser como los ángeles y como hijos de Dios. Jesucristo nos va a plantear esa cosa hermosísima que en cuanto estamos nosotros en vida, por eso cuando la persona se compromete al matrimonio, se compromete, dice, yo seré para ti fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, todos los días de mi vida hasta que la muerte me separe. Una vez que la muerte me separe, ya no depende de que mañana
en el futuro, en el cielo, voy a estar contigo. Ya no. Jesucristo nos lo va a plantear hoy en el Evangelio, en especial en San Lucas, y nos va a decir que Él no está, es decir, no está para complacer la carne solamente, está para complacer los planes del Padre, que también el hombre es carne y espíritu. El hombre tiene alma. Por eso cuando Jesús aún va a enfatizar profundamente en este Evangelio de San Lucas y le dice, ¿ustedes no recuerdan cuando Dios se le apareció a Moisés? Cuando Dios se le apareció a Moisés le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el Dios vivo. Jesús también va a tener la experiencia cuando se encuentra en la transfiguración, cuando está con Elías y Moisés. Y va el mismo Pedro, Santiago y Juan y se van a encontrar con la divinidad. Se van a encontrar con lo trascendente, con lo finito. Ese finito se va a ver en lo infinito de aquellos dos hombres que representan lo infinito, Moisés y Elías. Y están dialogando con Jesús y Jesús te transfigura, se transforma. Su imagen se transforma divinizada. Este es algo hermosísimo que va a experimentar ya desde que está vivo Pedro, Santiago y Juan. ¿Y qué es lo que pasó en esa experiencia? Al momento de que Jesús termina de dialogar con ellos dos, con Elías y con Moisés, y le explican en qué va a consistir al final de su vida, Jesús, entonces viene una nube que los cubre y se oye una voz de adentro de esa nube. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Entonces ahí nos alcanza a revelar en el pasaje de la transfiguración, los evangelios nos van a decir que la resurrección inspira vida, inspira sacrificarse, inspira dar la vida, inspira promover valores trascendentes, inspira caminos nuevos para que nosotros vayamos como disfrutando día a día este proceso que nos hace cada vez más protagonistas y a la misma vez nos ayuda a descubrir que estamos diseñados para estar en una continua reflexión, meditación, en un continuo ejemplo. Y vamos a tener un ejemplo muy bonito en el año de 1600. En el año de 1636, Lorenzo Ruiz, que es filipino, que se encuentra él en las Filipinas y hay una situación interesante donde él fue un hijo de sus papás eran chinos, pero él nace de una madre filipina y entonces recibe la educación y sobre todo la fe cristiana. Lorenzo se bautiza y empieza entonces a promover y a divulgar la fe cristiana. ¿Qué es lo que pasó? Viene las situaciones políticas, económicas, sociales que hay entre esos países de Filipinas y también después de los japoneses, donde él es confiscado. ¿Y qué es lo que pasa? Los mismos japoneses lo acusan. Entonces lo acusan y a la misma vez a un conjunto de cristianos les van a dar una serie verdaderamente de diferentes experiencias muy dolorosas donde cada uno de ellos va testificando que Cristo es el centro de su vida, que Cristo es la vida de ellos, que Cristo es la fuente de la salvación de ellos, que Cristo está en su camino hasta el final. Entonces ellos, a pesar de que se encuentran en prisión, duran 2 años en prisión y los hacen compadecer y hacerles muchas torturas, al final Lorenzo Ruiz va a decir algo muy hermoso y va a decir esto que es algo sorprendente. Después de muchas torturas, golpes, maltratos y diferentes cosas, pruebas que les hicieron, él hace una cosa muy bonita y cuentan así, dice, al final de su vida lo recuerdan así, y dice él, I am a Catholic and wholeheartedly to do accept the death for God. Yo soy católico y estoy dispuesto con el corazón a aceptar libremente la muerte por testificar que Dios. Y dice, ¿por qué? Porque en esta vida Dios me ha regalado esta gracia de participar de su Hijo
y yo voy a testificar que Cristo es mi Dios. Yo soy cristiano y quiero complacerlo a Él. Y quiero testificar que yo doy la vida por Jesucristo. Este es algo hermosísimo. Vamos a entender también algo nuevo que nos va a ayudar como a profundizar en otra dimensión. Otro ejemplo muy bonito que vamos a tener, por decirles, en San Juan Crisóstomo. De hecho, en el primer siglo, 2, 3 y 4, vamos a tener un conjunto de mártires que nos va a recordar la resurrección, y el primer mártir que fue, igualmente nos lo va a plantear en los Hechos de los Apóstoles, nos lo va a decir el mismo Lucas, cuando el mismo Esteban está, antes de morir, está siendo apedreado. Entonces él ve los cielos abiertos y dice: veo al Hijo de Dios sentado a la derecha de Dios Padre. Y él testifica que Cristo vive, que el reino de los cielos sí existe, que hay una vida aparte de esta, que hay un estilo de vida cada vez mucho más pleno, y por eso la resurrección lo inspira a él a experimentar el dolor, el sufrimiento, la angustia, el rechazo, el maltrato, los golpes, hasta el sacrificio y aún hasta la condena de apedrearlo y hasta la muerte. Quien da testimonio es San Pablo, que más adelante va a tener una experiencia también mística muy fuerte. Vamos a ver otro ejemplo muy importante, que es San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y 10, cuando él empieza a experimentar este proceso de los cristianos. Va a tener la experiencia similar a la que tuvo María Magdalena. Jesús, cuando muere, dura tres días en el sepulcro y resucita en el tercer día. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de resucitar, María Magdalena va a buscar a Jesús porque quiere todavía perfumar el cuerpo de él. ¿Y qué es lo que pasa? Ve la piedra removida en el sepulcro y se encuentra ella atónita y estupefacta de decir: ¿dónde está? Pero ¿qué es lo que hace? Va y corre y les dice a los discípulos: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Y qué es lo que va a venir? Una cosa muy hermosa. Nos va a regalar entonces que en esta experiencia nuestro Dios envía a sus ángeles. Y entonces los mismos ángeles le dicen: mujer, ¿a quién buscas? Dice: si tú te llevaste a mi Señor, dime dónde lo han puesto para ir a buscarlo. Y entonces después se aparece Jesús. Y Jesús le dice: mujer, ¿a quién buscas? Dice: Señor, si tú te llevaste a mi Señor, ¿dónde lo han puesto? Yo quiero estar con él. Y le dice: María. Cuando Jesús le dice María, verdaderamente se transforma en una inspiración para esta mujer, donde el dolor, el sufrimiento, la angustia, las confusiones, todas las diferentes situaciones que vivieron en esa persecución de lo que fue la muerte de nuestro Señor, y sobre todo la pasión, la muerte y hasta la resurrección. María Magdalena vivió una experiencia muy dolorosa. Pero ¿qué pasó cuando Jesús le dice María? María lo ve y dice: Señor mío y Dios mío. Y corre y le dice: espérate, no me toques todavía, porque voy a mi Padre que es tu Padre, a mi Dios que es tu Dios. Jesús nos va a recordar en la resurrección esa grande bendición que le va a decir también al saduceo. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es un Dios de vivos. Lo mismo Jesús le va a decir a Pablo en el capítulo 9 y 10 de San Lucas, que él escribe los Hechos de los Apóstoles. Y cuando entonces Pablo, que tenía todas las recomendaciones de Caifás, de los fariseos, saduceos, del Sanedrín, que tenía todas las recomendaciones a niveles políticos, económicos, sociales, porque llevaba toda una buena preparación de exploradores para ir eliminando, para ir purificando esta religión nueva que era la cristiana. ¿Y qué pasó? Lo que hace es que todos los cristianos se van a otros lugares, pero él va camino a Damasco. Y en camino a Damasco se le apareció Jesús. Y Jesús, al momento de aparecer, le dice: ¿a quién buscas? Dice: Señor, ¿quién eres tú? Dice: yo soy Jesucristo, el primer cristiano. ¿A quién buscas? Y entonces él se queda ciego. Dice: ¿cómo? No puede ser. Sí,
el Dios que yo profeso es un Dios vivo y yo estoy resucitado. Yo he resucitado. Yo vivo. Por eso el mismo San Pablo nos va a recordar continuamente que hay que estar en oración y en una continua búsqueda del amor de Dios porque Cristo vive. Lo va a decir el mismo después, 300 años después, lo va a decir San Juan Crisóstomo. Y fíjense lo que dice él, que era un grande predicador, era una persona de Constantinopla, que era un patriarca, el representante de Roma en ese lugar, y que también estaba Constantinopla representada como uno de los lugares más importantes del Imperio Romano, y estaba ahí también el emperador. ¿Y qué es lo que pasa? San Juan Crisóstomo empieza a predicar y el mismo emperador no le gusta la manera de cómo lo escucha y cómo le empieza a decir que hay cosas y hay acciones y hay comportamientos y hay actitudes, hay estilos de vida y formas de ser, maneras de pensar que no van de acuerdo a Dios y que están violentando la ley. ¿Y qué es lo que pasa? Este emperador lo manda a apresar. Y dice una cosa muy bonita el mismo San Juan Crisóstomo. Y dice él esto en su proceso. You cannot exile me because the whole world is my father's house. ¿Qué es lo que pasa? Lo quiere mandar al exilio. Y dice, tú no me puedes exiliar porque el mundo entero es de mi Dios, de mi padre, y el mundo es la casa de mi padre. Dice el emperador esto, te voy a matar, dice, you cannot kill me because my life is hiding with Christ in God. Tú no me puedes matar a mí porque mi vida está en Jesucristo y Cristo es mi Dios y Cristo es la vida nuestra. El emperador también le dice, te voy a quitar todo tu dinero. Dice, no te preocupes porque mi herencia es el cielo y mi corazón está ardiendo por tener esa nueva herencia que tengo. Dice, te voy a quitar todos tus amigos. Le dice el emperador a San Juan Crisóstomo. Dice una cosa hermosísima. You cannot do that either because I have a friend in heaven from whom you cannot separate me. No me puedes quitar ni aún mi amigo. ¿Por qué? Porque tengo un amigo en el cielo que él no me puede separar. Porque es Jesucristo. Y dice esto también, you will not stop preaching to God, to the gospel. There is nothing you can do to harm me. No me puedes tú decir que puedo yo parar por proclamar el evangelio. No, porque estoy llamado y yo puedo hacerlo de donde esté, aún hasta muerto. San Juan Crisóstomo nos va a poner de frente que la resurrección verdaderamente es una experiencia que trasciende. Es una experiencia que nos ayuda a nosotros a ponernos de frente. Es una experiencia que te hace a ti tocar realidades más íntimas de tu propio proceso humano. Y que tú como sacerdote, o yo como sacerdote en especial, San Juan Crisóstomo nos pone de frente, como lo va a decir también San Maximiliano Kolbe. Vamos a entender otra cosa muy hermosa. Fíjense lo que pasa con San Maximiliano Kolbe, que él de hecho va a morir en la Segunda Guerra Mundial, en los 43, 44. Este era un hombre muy preparado, era una persona que a los 21 años es un hombre muy brillante. Como sacerdote, a los 21 años terminó su doctorado. En su seminario fue una persona que se dedicó a la ciencia y a la misma especial se proyectó de una manera muy profunda en todo lo que era los estudios espaciales, donde él se preparó a niveles de una ciencia aún de lo cósmico. Él sabía una serie de muchas cosas que Dios le dio la gracia de poder tocar antes de la Segunda Guerra Mundial, y después que es sacerdote, hace una cosa muy bonita. Es un hombre muy talentoso, es muy notable. ¿Por qué? Porque él va a crear un apostolado donde va a llamar a los Knights de Inmaculada, los que van a defender la Inmaculada Concepción, y hace por medio de la Mass Media un programa, todo un sistema para defender la Inmaculada Concepción. Pero ¿qué pasó? Viene la Segunda Guerra Mundial, viene el problema tan duro y empieza él mismo a
defender la fe. Él está en Polonia. ¿Y qué pasó? Los nazis llegan a Polonia y hacen una serie de cosas muy desagradables, lo toman preso a él y él empieza a tirarles y a defender la fe y de manera especial a decirles lo que estaba verdaderamente incorrecto. Lo detienen, después lo dejan libre y lo vuelven a detener porque él sigue denunciando todos los estragos de la Segunda Guerra Mundial, todas las injusticias, todas las cosas inhumanas que hacían. Y entonces se dice que él fue arrestado, maltratado, triturado y condenado a muerte. Y a la misma vez en Auschwitz, él mismo va a descubrir algo muy nuevo, una cosa nueva. Dice, to be able to help his fellow parishioners, he publicly acknowledged that he was a Catholic priest. Él se declara, decir, yo soy católico y aquí en la cárcel vamos a trabajar juntos, vamos a defender nuestra fe. Algo muy hermoso que sucedió cuando él está en la cárcel, uno de los jóvenes es condenado a muerte y dicen una cosa muy, muy especial, que cuando el mismo San Maximiliano Kolbe se define y profesa que es sacerdote, los mismos soldados lo trataban muy mal, le echaban los perros, le daban una serie de trabajos muy delicados, muy pesados, muy agobiantes, muy degradantes, pero sin embargo se mantenía. ¿Y qué pasó? Llegó un momento determinado donde uno de los jóvenes es condenado a muerte y entonces él se ofrece por salvar a esta persona. He offered his own life in substitution for a young man who had been randomly chosen for execution. Este hombre ofrece su vida sustituyendo al joven para darle la libertad y él ser ejecutado en lugar de aquel joven. Y dice al final de su vida algo muy bellísimo, muy hermoso. Dice, no, they will not kill our souls. No, no nos pueden matar el alma. They will not be able to deprive us of the dignity of being a Catholic. Ellos no nos pueden dar o quitar o renovar o remover nuestra propia dignidad de ser católicos. We will not give up. No podemos dejarlo a un lado. And when we die, they will die pure and peaceful, resigned to God in our hearts. And el padre Maximiliano Kolbe verdaderamente es un hombre muy profundo y al final de su vida plantea que la muerte no tiene dominio sobre él, que él tiene la seguridad de que Cristo lo va a resucitar. ¿Qué significa la resurrección? Para él está una palabra muy clave y dice así, and when we die, then we die pure and peaceful, resigned to God in our hearts. Means that Dios nos dice cuando resucita, la paz esté con ustedes. Cuando Jesús se les aparece a los mismos apóstoles en Galilea, se les aparece y les dice, la paz esté con ustedes. Es lo que nos está planteando Maximiliano Kolbe en esta bendición. Él nos está diciendo que Jesucristo viene a traernos la paz. Y por eso Él tiene paz y tiene su corazón abierto y resignado en Dios, que Dios lo va a resucitar y sobre todo lo va a purificar de todas sus inmundicias, idolatrías que pudiera haber tenido él en su vida. ¿Por qué? Porque él cree en la resurrección, él cree en la vida. Y la palabra distinta que podemos usar para poder celebrar la resurrección es la paz. Por eso Jesús le dice a los 72 discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen a los demás. Yo estaré con ustedes, a los lugares que yo no puedo ir, ustedes pueden ir, y a donde quiera que vayan, digan, la paz esté con ustedes. La paz les dejo, mi paz les doy. Y si en cualquier casa que ustedes llegan, esa es la señal de ustedes. Digan, la paz esté con ellos. Y si hay en una casa que no les da la paz, no se preocupen, sacúdanse los pies para que ni el polvo de los pies se les queden en sus zapatos. Y sigan promoviendo, váyanse de una casa a otra, coman lo que les den. Y si
y ya una vez que terminen su misión, váyanse a otro lugar y proclamen lo mismo. Díganle a los demás, la paz esté con ustedes, la paz les dejo, mi paz les doy. Jesús nos va a regalar esa bendición. Por eso la Eucaristía es el signo más hermoso de poder descubrir la resurrección. Cuando la madre de los hijos de Macabeo le plantean esta grande bendición, esto es lo que nos va a dar a nosotros toda una serie de nuevas consolidaciones, de nuevos modos de interpretar la realidad, de nuevos modos de analizar lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que desde lo que estamos viviendo vayamos a entender lo que nos va a decir el mismo Tertuliano ya en el segundo siglo, este padre de la iglesia, y nos dice estas cosas bellísimas. Dice, "The blood of the martyrs is the seed of the church." La sangre de los mártires es la nueva semilla de la iglesia. Ahorita vemos actualmente en Siria miles de personas muriendo por Jesucristo. Por ser cristianos son perseguidos, maltratados y marginados. Y porque ellos se definen que Cristo es el Rey del universo. Cristo es su fuente de su vida. Cristo es la vida de ellos. Y entonces ellos mismos ahorita, en este siglo, en este momento, en Siria, están muriendo por Jesucristo. Y es lo que dice el mismo Tertuliano en el siglo segundo, este padre de la iglesia, dice, "The blood of the martyrs is the seed of the church." La sangre de los mártires es la nueva semilla, es la semilla de la iglesia. Y lo vamos a ver entonces también, esta grande bendición, como lo va a decir también algo muy bellísimo que me gusta mucho, José Luis Sánchez del Río, cuando vamos a tener este joven en 1927, en la guerra civil mexicana, en la persecución religiosa que vivió la iglesia del gobierno ante esa situación tan difícil que duró muchos años. José Luis Sánchez del Río es de Zaguayo, Michoacán. Y es un joven de 14 años que defiende, y él se declara que yo soy cristero, yo soy de Cristo y no soy de nadie más. A los 14 años este jovencito va a gritar, "Long live Christ the King." Es decir, viva Cristo Rey. Y Cristo Rey es la fuente de mi vida. Cristo Rey es la fortaleza de mi ser. Y entonces, aún a pesar del gobierno que va a tener a su padrino, que lo va a perseguir directamente, y entonces al momento de que José Luis Sánchez del Río es apresado, él se define. Y entonces, ¿qué pasa? Lo llevan a una iglesia que está en el centro de Zaguayo, Michoacán, y en la sacristía ahí lo dejan. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí lo dejan porque el padrino transforma la iglesia en un burdel y también en una caballería. ¿Qué es lo que pasa? El jovencito de 14 años, José Luis Sánchez del Río, también está viviendo ahí. Entonces su padrino lo manda a que cuide los gallos. Y lo que hace, gallos de pelea, los mata. Y dice, yo no voy a cuidar gallos, yo vengo a dar la vida por Jesús y a defender la fe. Yo no creo en estas miserias. Entonces, ¿qué pasó? Su padrino se enoja muchísimo y entonces le pregunta, tienes dos opciones. O renuncias a ser cristiano o te quito la vida. Dice, quítame la vida. Y dice una frase él bellísima y que nos puede ayudar a ti y a mí en este tiempo, en especial a nosotros como michoacanos, sobre todo que vive tan cerca de Cojumatlán, Michoacán, que es un pueblo muy cercano. Dice, my faith is not for sale. Él, aún a pesar de las torturas que vivió y experimentó, dijo, hasta la muerte, dijo esto, my faith is not for sale. Mi fe no la puedo traicionar, no la puedo vender, no, mi fe no está para negociarse. Yo soy cristiano hasta la muerte. ¿Y qué es lo que pasa? Le quitan la vida. José Luis Sánchez del Río nos va a regalar también una pauta muy hermosa en esa perspectiva. Y nos va a regalar también lo que va a decir Teresa de Jesús. The Lord wants to give us the strength to be ready even to die for Him. Teresa nos va a plantear esa bendición y va a decir estas palabras también. I want to see God and to see Him you must die.
Teresa de Jesús nos va a plantear esta bendición. Si nosotros queremos ver a Dios, necesitamos que morir, pero necesitamos que también vivir de acuerdo al plan de la salvación de Dios. Esto es lo que debemos nosotros preguntarnos continuamente. ¿Cómo estamos en tu vida? ¿Qué estás viviendo en tu vida? Teresa de Jesús es del siglo XVI. Es una mujer que tiene claro la resurrección porque ella también la experimenta. Ella muere y su padre ya está para hacerle el funeral. ¿Y qué es lo que pasa? En su grande bendición, Dios le da la vida. Y desde ese momento que Teresa de Jesús vuelve otra vez a la vida, ella experimentó la muerte en su propio cuerpo, como lo va a experimentar Concepción Cabrera de Armida. Concepción Cabrera de Armida nos va a regalar verdaderamente la clave. La inspiración de la resurrección va a ser clave ella, porque desde 1901 que estuvo México en la persecución religiosa, ella lo vivió en carne propia. Una serie de situaciones de persecuciones a niveles políticas, económicos, sociales. Ella era una persona que tenía los medios suficientes para vivir en paz y el gobierno le fue quitando. Así como le quitó a la iglesia, los templos, las casas, muchas propiedades, a ella también le quitó esa experiencia, una seguridad, hasta quedarse, ella, y lo decía ella, con lo más sencillo. Pero ¿qué pasó? Pasó que una cosa muy hermosa, que ella se dedicó a Jesucristo. Cristo es mi esposo y yo seré la esposa de Cristo. Y en el proceso vamos a ver cómo desde 1901 que muere su esposa, a 1937 que muere ella, vamos a experimentar una serie de gracias muy hermosas, donde el mismo Dios la va a ir ayudando, la va a ir promoviendo a tal grado que ella muere en 1937 y después de muerta, 40 años después, la exhuman. Es decir, porque empieza su proceso de canonización y en ese día que la exhuman, ella está como hoja seca. Eso es lo que había escrito en su segundo libro, que ella quedará como hoja seca. Y aún ya la tenemos desde el primero. Y Dios le dice que aún y para los gusanos su cuerpo quedará incorrupto. Conchita Cabrera de Armida, después que empieza el proceso de canonización, hace más o menos 15 años hizo un milagro. Y este milagro, gracias a ese milagro, que se lo hizo a un joven de San Luis de Monterrey, se llama Jorge, él experimentó en un sueño, como dice Freud, o como lo experimentó el mismo San José, que estando en la lucha de que se aceptaba o no a la Virgen María, de que si era pura o no, y de que quién era el Hijo y quién era el Padre, Dios envía al arcángel Gabriel a San José en el sueño y le dice: José, no tengas miedo de recibir a María. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios envía a Concepción por medio de un sueño y le comunica a Jorge: tú quedarás sano. Tú quedarás sano. Y este joven es un esposo también que tenía muchos años y que ya estaba desahuciado y que estaba ya en una situación muy precaica en su vida y en su salud, estaba a punto de morir. Dios lo reestructura de la muerte y lo vuelve otra vez a la vida. Le empieza a dar los movimientos de todo su cuerpo, lo sana de todas sus enfermedades. La enfermedad que él tenía, que era, no podía, estaba todo, es decir, tenía una enfermedad que sus nervios estaban todos atrofiados y tenía dolores intensísimos. Y entonces Concepción intercede por él y Dios la manda a la tierra. Y dile a tu hijo que yo vivo. Y entonces Conchita nos recuerda que la vida de Dios es verdadera, que Dios está entre nosotros, que Dios vive. Y por eso nosotros celebramos el 4 de mayo del 2019 la beatificación de esta mujer, casada, viuda, madre de 9 hijos, que experimentó el matrimonio y experimentó también el grado de ser una católica verdaderamente definida. Y es aquí donde viene para nosotros esta grande bendición. Concepción Cabrera de Armida nos va a regalar en este siglo, en mayo del 2019, el milagro que lo aprueba la iglesia. Y vemos nosotros una cantidad de hombres y mujeres que actualmente siguen haciendo una serie de milagros para recordarnos que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de vivos. Cristo vive.
El Padre vive. Voy a terminar con este pensamiento de la homilía del autor del siglo segundo, en el capítulo 1, 2 y 7. Cristo quiso salvar a los que estaban a punto de perecer. Y escríbele esto. Dice, debemos mirar a Jesucristo como miramos a Dios, pensando que Él es el juez de vivos y muertos. Y no debemos estimar en poco nuestra salvación, porque si estimamos en poco a Cristo, poco será también lo que separamos o esperamos recibir. Aquellos que al escuchar sus promesas creen que se trata de dones mediocres, pecan, y nosotros pecamos también si desconocemos de dónde fuimos llamados, quién nos llamó y a qué fin nos ha destinado, y menospreciamos los sufrimientos que Cristo padeció por nosotros. ¿Con qué pagaremos al Señor o qué fruto le ofreceremos que sea digno de lo que Él nos dio? ¿Cuántos son los dones y beneficios que le debemos? Él nos otorga la luz, nos llama como un padre con el nombre de hijos, y cuando entablamos en trance de parecer, nos salvó. ¿Cómo pues podremos alabar dignamente, o cómo le pagaremos a todos sus beneficios? Nuestro espíritu estaba tan ciego que adorábamos las piedras y los leños, el oro y la plata, el bronce y todas las obras salidas de las manos de los hombres. Nuestra vida entera no era otra cosa que una muerte. Este autor sagrado del siglo I nos va a regalar una grande bendición y nos va a decir que Jesucristo es más poderoso que el oro, la plata, y que eso es lo que exactamente Dios nos va a decir a nosotros. No, tú no trabajas para el oro, tú no trabajas para traer una serie de materia prima, de elementos que te adornen tu cuerpo. No, tú no trabajas para eso, no te vuelves y no te transformas objeto de tu propio objeto, y mucho menos. ¿Cuántos de nuestros jóvenes actualmente ahorita se están volviendo objetos de sus propias drogas? ¿Cuántos de nuestros jóvenes ahorita se están transformando objeto de su propio conocimiento a niveles cibernéticos? ¿Cuántos de nuestras madres y familias están perdiendo el tiempo en querer comprar y comprar y tener, y al final de cuentas no tienen nada, porque se van acabando aquellas cosas, porque las cosas ya no tienen perecer, es decir, las cosas ya no tienen tantos años, en pocos tiempos, en 6, 7 meses, pasan de moda? Nuestro Dios nos va a decir, no es la moda la que buscamos, no son los reconocimientos o estatutos o aún protocolos que tenemos en nuestra sociedad a niveles políticos, económicos, sociales, no, es a niveles religiosos, donde Dios te dice y nos recuerda que Él es más poderoso que el oro, que la plata, que el diamante, que los objetos, que ahorita mucha gente vemos que prefiere tener un animal, un perrito, una perra, que tener un hijo o una hija, un nieto, una nieta. Y vemos ahorita en la historia de Estados Unidos que ha habido gente que le ha dejado la herencia a los perros. Dices, ¿de veras? ¿Tú te has sacrificado toda tu vida para dejarle la herencia a un animal? Por favor, Jesucristo dejó la herencia a todos nosotros, a todos los hombres y mujeres, y nos dice, a todo aquel que cree en mí tendrá la vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí no morirá. Yo soy la fuente de la vida. Es algo muy hermoso, y voy a terminar con esta segunda conclusión. Dice, envueltos pues y rodeados de oscuridad, nuestra vida estaba recubierta de tinieblas, y Cristo quiso que nuestros ojos se abrieran de nuevo, y así la nube que nos rodeaba se disipó. Él se compadeció en efecto de nosotros, y con entrañas de misericordia nos salvó, pues había visto nuestro extravío y nuestra perdición, y cómo no podíamos esperar nada fuera de Él, que nos apartaba la salvación. Nos llamó cuando nosotros no existíamos aún, y quiso que pasáramos de la nada al ser. Es lo que nos va a decir el mismo Jeremías en el capítulo 1, versículo 4 al 10. Desde el seno materno te tengo consagrado y te conozco. Yo sé quién eres y llevas mi espíritu. Tú antes de existir no eras nada. Existes en mí y desde mí, para los demás. Esto es lo que nos está recordando este autor sagrado. Dice, alégrate, la estéril que no daba
a luz, rompe a cantar de júbilo la que no tenía dolores, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada. Es lo que pasó con Isabel, que se alegró después de que ella está perseverando en su fe. Dios le concede la gracia de ser madre y le quita el oprobio de Israel. Es decir, una madre que no podía tener hijos en el pueblo de Israel era una mujer mal vista. ¿Y qué es lo que pasa? Dios en su grande sabiduría le concede en su vejez tener vida al igual que Sara. Dios nos regala la invitación. Yo soy un Dios de vivos. Por eso Jesús enfatiza cuando Dios se le apareció a Moisés, dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Dios le va a expresar a Moisés estas bendiciones. Por eso aún nos va a decir este autor sagrado cosas que nos debe a nosotros llenar de alegría. Y es la tercera conclusión. Dice, no que finalmente se añade, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada. Se dijo para significar que nuestro pueblo parecía al principio estar abandonado del Señor, pero ahora por nuestra fe somos más numerosos que aquel pueblo que se creía poseedor de Dios. Otro pasaje de la Escritura dice también, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Esto quiere decir que hay que salvar a los que se pierden, porque la grande y admirable no es el afianzar los edificios sólidos, sino los que amenazan su ruina. De este modo, Cristo quiso ayudar a los que perecían y fue la salvación de muchos, pues vino a llamarnos cuando nosotros estábamos ya a puntos de perecer. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón, te fortalezca en tus padecimientos. Y yo te invitaría a que si tú unes tus padecimientos, dolores, angustias, tus soledades, tus dificultades, tus confusiones y aún tus diferentes retos que tienes, en Cristo, en la vida de la resurrección, vas a tener una vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a mandar un don, un talento, una cualidad, una gracia, una virtud, para que sobresalgas, para que superes, para que lleves a cabo eso que te ha confiado. Por eso dice San Pablo esto en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9 al 10, dice, Dios nos ha destinado a ser objeto de su ruina, sino que nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Y agregan en Colosenses 1:13, para que vivamos junto con Él. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, para que vivamos junto con Él. La pregunta que te hago ahorita es, ¿con quién quieres vivir? El saduceo que le dice a Jesús, ¿de quién será esposa esta persona al final de los tiempos? A la resurrección de los muertos, dice el Señor, no vas a vivir con tu esposa o con tu ex esposo, no. Cuando tú resucites serás como ángeles, serás hijo de Dios. Aquí es donde está la clave de todo. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón. Que en los momentos de confusión no te quite la paz, el dolor o el sufrimiento. Al contrario, te relajes. Y como dice el mismo San Maximiliano Kolbe, que la paz y la pureza de Dios me conceda la fortaleza para dar la vida por Jesucristo y reconocer que soy católico hasta la muerte. Soy cristiano hasta la muerte. Viva Cristo Rey, como dice el mismo José Luis Sánchez del Río, hasta la muerte. Y como dice San Juan Crisóstomo, no me vas a poder quitar mis amigos, porque mi mejor amigo está en el cielo y es Jesucristo. Que Dios bendiga tu alma y te fortalezca, te quite tus miedos y en especial te dé la fuerza como se la dio a Lorenzo Ruiz. I am a Catholic. Soy un católico and wholeheartedly to do accept the death for God. I had 1,000 lives. All this to him I shall offer. Do with me as you please. Tengo mucha vida y está mi corazón lleno y palpitante de felicidad y de alegría de aceptar la muerte por darle vida al Dios de la vida, que es Dios, en Jesucristo. Que Cristo bendiga tu alma, te fortalezca y te dé la paz, y nos mantenga siempre en la unidad y en la alegría. Y por eso pidámosle al Espíritu Santo para que nos encienda el corazón, nos encienda el fuego de su amor y no nos deje
no nos deje a un lado, al contrario, profundicemos en este proyecto de vida y digamos juntos: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. Que la gracia de Dios te bendiga y te llene de su amor, y que no tengas miedo dar la vida y testificar que Cristo vive. La resurrección inspira vida, y esa vida te la regala el Padre en ti y te recuerda esto: tú estás diseñado para vivir eternamente conmigo, porque te estoy esperando a encontrarme y verte cara a cara. Que esta experiencia te ayude a entender que los fieles difuntos están viendo a Dios, muchos de ellos muy cercas y otros muy lejos. ¿De cuál de los dos quieres ser? ¿Aquellos que los ves cercas o aquellos que ves a Dios lejos? En tus manos está la respuesta y tu decisión. Que la decisión de los hijos de Zebedeo, los hijos de Macabeo, de esa madre que dijo: a mí, yo opto por Jesús, o yo opto por Dios, perdón, yo opto por Dios, porque yo he recibido la vida de Él y se la entrego a Él. Que Dios bendiga nuestro ser y nos mantenga firmes en este proyecto transformativo y divinizador y santificador. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda poder, se las comunique por una cruz el amor y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso nos mantenga siempre en la bondad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unirse en oración, nos vemos. Quédense con Dios.